lugar, quiero dar las gracias a la organización por haber contado conmigo para un evento tan importante como es este. Quiero dar las gracias también a la Fundación Franz Weber, porque si no hubiera sido por ellos y por el esfuerzo de algunas personas de España, yo no podría estar aquí hoy. Así que eso que vaya de antemano. Soy maestro. Los maestros somos seres privilegiados porque podemos cambiar, conformar mentes comprometidas para que ellos puedan cambiar lo que consideren que está mal. Podemos estimular la curiosidad, podemos animar a que sean seres creativos, pero muchas veces se nos olvida educar en empatía y en sensibilidad. Estoy aquí hoy por un proyecto que hice con 12 niños en un pequeño pueblo de España. Sucedió hace 4 años. Vino un circo a Muel, así se llama el pueblo. Vino un circo cuando los niños estaban en el recreo y vinieron 4 personas con una serpiente en el cuello y repartiendo panfletos. Los niños subieron a clase muy contentos. Entonces yo les dije, fantástico que estéis contentos y me alegro también, pero investigad sobre los circos y mañana hablamos. Al día siguiente los niños vinieron con una idea muy diferente a la que les había provocado esa alegría de principio, ¿no? Dijeron, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Y yo les dije, bueno, pues podéis empezar, en lugar de cambiar el mundo, podéis empezar cambiando vuestro pueblo. Estos niños escribieron una carta al alcalde, explicaron lo que habían investigado a toda la escuela y todos los niños, desde infantil hasta sexto, firmaron esa carta. Pedimos una audiencia con el alcalde y los niños le explicaron lo que ellos querían para su pueblo y qué tipo de circos querían para el pueblo. Ese día nació el cuarto CICO, que era una protectora virtual de animales dirigida por niños. En este tiempo y con este proyecto yo he descubierto historias extraordinarias. Por ejemplo, la historia de un niño con autismo en Chile. Sus padres habían hecho todo lo posible por comunicarse con él y era imposible. Habían visitado decenas de doctores. Hasta que un amigo les dijo, probad con un perro. Entonces, un perro entró en casa y los padres pudieron comenzar a comunicarse con ese niño. Imaginad lo que supone eso para unos padres. Otra historia que descubrí con este proyecto era la historia de un adolescente conflictivo, violento, había sido maltratado y era absolutamente asocial, era un témpano de hielo y no se relacionaba con nadie, hasta que le dieron la posibilidad de relacionarse con un perro y de crear vínculos con él, un perro que también había sido maltratado. Este niño, este adolescente, terminó visitando residencias, abrazando a ancianos. Era una historia increíble. Este proyecto va sobre la importancia de darle protagonismo a los niños, de hacerles partícipes del cambio, de hacerles agentes activos del cambio y de implicarlos, sobre todo de implicarlos. Este proyecto va también sobre unos niños que invirtieron en el sentido de la educación. Normalmente los maestros y los padres siempre estamos diciendo, haz esto, haz aquello, esto está bien o esto está mal. Estos niños investigaron, este era el modus operandi siempre, investigaron y empezaron a contagiar y a educar a otros niños y a los adultos, empezando por sus padres. Este proyecto también podría resumirse en la historia de Iván. Iván era uno de los 12 niños. En cuarto tenía 8 años. Si los demás eran así, él era así, era mucho más pequeñito que los demás. Y tenía un problema para pronunciar la R. Entonces llegaba a clase y simplemente decía hola y adiós. No molestaba, no daba problemas. Podía haberse quedado allí. Se le dieron las herramientas para poder expresarse y este niño se convirtió en el líder de los 12 y el pasado julio me acompañó al Precongreso Mundial en Barcelona y habló durante 7 minutos y encogió los corazones de todo el mundo. En resumen, este es el proyecto de 12 niños que creyeron en una idea y que llegaron a hablar al Congreso de los Diputados español y que contagiaron a miles de niños. En las escuelas muchas veces normalizamos actitudes que son erróneas y no nos damos cuenta. Así empezamos desde infantil, de 3-5 años, contando a los niños cuentos sobre circos en los que los animales trabajan felices. Así desde muy pequeños se asocia ya circo con animales y felicidad. Yo soy de inglés. Cuando estudiamos idiomas, lo que se hace también es reunir todos los animales en una sola unidad que llamamos at the zoo, en el zoo. Todos los animales están en el zoo. Lo que estamos enseñando es que podemos someter a cualquier ser por puro entretenimiento.
Lo que estamos enseñando es que el entorno y los seres que nos rodean nos pertenecen. La relación niños y animales es algo que tendría que tratarse muchísimo más seriamente. Desde niños a todos nos gustan los animales. Entonces, ¿por qué conforme crecemos esa simpatía o ese amor se va difuminando o incluso se transforma en violencia o en crueldad? ¿Qué estamos haciendo mal? Decidme una razón, una sola, un argumento, para que por divertirnos, por diversión, por pasarlo bien, sea necesario hacer sobre otro ser. Yo es que me he puesto a buscar y no lo encuentro. Estos asuntos que estoy tratando de los niños y del desarrollo moral y emocional de un niño en relación con el animal no es algo nuevo para los miembros del Comité por los Derechos del Niño. El pasado febrero ya la Fundación Franz Weber mostró un informe dentro del marco de la campaña Infancia sin Violencia, gracias al cual el Comité instó al gobierno de Portugal a apartar a los niños de la violencia de la tauromaquia. En los próximos meses serán los exámenes de Colombia y de México, lugares donde se asocia y se vincula a los niños, niñas y adolescentes con escuelas de toreo, lo que conlleva de riesgo para sus vidas, y es que además se les invita a ver espectáculos en el que se maltrata a los animales, ¿no? Si realmente queremos un mundo mejor, tenemos que empezar a educar en sensibilidad. Hace un tiempo, cuando fui a presentar este proyecto a Granada, en España, alguien me dijo: es que lo que haces es muy importante porque los niños son los adultos del futuro. Y yo dije: sí, pero lo que son ahora mismo son los habitantes del presente. Y como tales, lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de expresarse y de comunicar sus ideas. ¿Dónde mejor que en las escuelas para invitar a estos niños a que participen en la sociedad? ¿Quién es mejor que maestros y maestras para invitarles? Somos los que trabajamos con niños. En las escuelas es donde más niños hay. Por curiosidad, ¿cuántos maestros o maestras hay aquí? ¿Podríamos levantar la mano? Alegra ver esas manos, pero esta sala tendría que estar llena de maestros. Entonces, una invitación para el futuro, para futuros congresos, es que podría haber una rama solo dedicada a educación. Uno de los conceptos que yo trabajaba con los niños, muy importante, era el concepto de héroe. Yo les decía: héroe no es aquella persona que lleva los calzoncillos por encima del pantalón, ni que lleva una capa, ni que puede volar. Un héroe o una heroína es aquella persona que intenta hacer felices a los seres que tiene alrededor. Así, un bombero que rescata a una persona es un héroe. Una panadera que regala una barra de pan a alguien que no se lo puede permitir es una heroína. O una persona que rescata a un animal y le da una vida mejor es un héroe o una heroína también. Tocó hablar a 600 niños en Zaragoza, o allá donde estuve dando charlas en colegios, y sucede en todos los sitios lo mismo, y es una experiencia que es también extraordinaria. Ahí estaba hablando a 600 niños. Antes de empezar a hablar, les hablé del concepto de héroe, y antes de empezar la charla se acercó este niño y dice: yo es que rescaté un gatito con mi padre. Digo: pues ven, quédate por aquí. Digo: ¿cómo te llamas? Dice: Daniel. Estuve hablando con los niños, llegó un momento en el que dije: Daniel, ven aquí, explica a los niños lo que hiciste. Y dijo: pues yo rescaté un gato con mi padre. Y le dije a los niños: ¿qué es, Daniel? Y todos, en grito, dijeron: es un héroe, y todos aplaudían. Desde ese instante tenían un referente y tenían un ejemplo a seguir. Esto ha sucedido en todas las escuelas donde yo he ido. Y basándonos en ese concepto de héroe, nos invitaron desde Aragón Televisión a hacer un spot publicitario. No era publicitario, realmente era una felicitación de Navidad, que fue un lujo poder hacer, ¿no? Y es esta. De pequeños, todos soñábamos con tener superpoderes. Y un buen día descubrimos... ¿Cuál era el nuestro? Al principio, buscamos un botón que arreglara el mundo. Y lo buscamos. Y lo buscamos. Y lo buscamos. Pero no lo encontramos. Entonces nos dimos cuenta de que el verdadero poder estaba dentro de nosotros. Un superhéroe, un valiente, solidario, generoso, una persona que ayuda a la gente, sensible, responsable. Superman. ¿Y qué superpoder me gustaría tener?
Ayudar mucho a los pobres. Ese poder sería el mío. Bailar Bailar. por todas partes. Los verdaderos superhéroes No llevan traje. Ni tienen poderes. Son los que hacen que la vida merezca la pena y los que consiguen que el verdadero espíritu de la Navidad, dure todo el año. porque entre todos, otro mundo es posible. Aragón TV, por una Navidad. Bueno, era impresionante, como veis. El proyecto del Cuarto Cico se basó en gran parte, bueno, el éxito del contagio del Cuarto Cico se basó fundamentalmente en las redes. Al principio creamos un blog para romper las paredes del aula y que los niños pudieran interactuar con la sociedad. Así los niños mostraban cosas a los de fuera y los de fuera mostraban cosas a los niños. Luego pasamos a la red social. Nos conocieron por parte de España y entonces ya después saltamos las fronteras y nos conocieron por distintas partes del mundo. Así, basándome en el protagonismo de los niños y en esa actitud que tenían, pues decidí crear y lanzar Children for Animals, que es una red internacional en la cual hay distintos grupos alrededor del mundo que trabajan juntos en red para hacer del mundo un lugar mejor. Y así, pues, de estos 12 niños que empezaron, pues ahora hay niños en distintas partes de España, hay niños en Argentina, hay niños en Paraguay. Así que yo me pregunto, si 12 niños consiguieron todo esto, me gustaría que imaginarais que podrían conseguir 10.000 niños, 20.000 niños escribiendo a la ONU, por ejemplo. Lo digo directamente. Esta preocupación por los demás seres, y voy terminando, se convirtió en algo global. Así nos invitaron desde una organización de Barcelona que estaban trabajando en el Hospital del Mar de Barcelona con niños con enfermedades terminales. Y dijeron a estos niños, ¿qué tal si mandarais un juguete para alegrarles, ¿no? ¿Cuál fue la acción? Estos niños, en lugar de mandar un juguete, hablaron con todo el colegio y con 2 pueblos más de alrededor y se consiguieron 8 cajas enteras de juguetes, así. 8 cajas enteras llenas de juguetes que se mandaron a Barcelona por una compañía que al enterarse de qué era, pues nos permitió hacerlo gratuitamente. Me llamaron a los 2 días, los de la organización, y me dijeron que cuando las 8 cajas llegaron al hospital, las enfermeras se pusieron a llorar porque no veían posible que 12 niños a más de 300 kilómetros de distancia hubieran hecho ese gesto por otros niños que ni siquiera conocían. Pero esa actitud de estos niños no es que haya sucedido porque hayan bebido de un manantial de agua mágica, ni porque hayan nacido en una zona de empatía, igual que hay zona de wifi y zona de empatía. Al principio tenían sus roces y tenían sus problemas. De hecho, más de una vez alguna madre me vino a hablar a clase porque su niña no se sentía muy bien tratada, ¿no? Pero fue cuando estos niños descubrieron que otros seres sufren, cuando comprobaron que otros seres tienen emociones, cuando vieron que de ellos dependía la felicidad de esos seres y cuando vieron que al actuar conseguían hacer cosas, fue entonces cuando consiguieron ser un grupo perfecto, increíblemente unido y que contagió a miles de niños. Y siendo niños, les escuchó les escuchó un alcalde, les escucharon unos diputados, les escucharon abogados, futuros maestros, veterinarios. Les escuchó gente que iba por la calle o que veía la radio o que que veía televisión o que escuchaba la radio. Les escuchó también Jane Goodall, la misma Jane que meses más tarde me diría: César, quiero que sepas que allá donde voy pongo a tus alumnos como ejemplo de esperanza en un futuro mejor. Y eso es lo que tengo yo, esperanza, en realidad tengo confianza en una generación que aprendió a actuar. Una generación de un grupo de niños que han aprendido a no quedar separados ante las injusticias, que han aprendido a dar un paso adelante para ayudar a seres indefensos. Y para terminar, solo quiero decir una cosa, que nos demos cuenta todos los que estamos aquí, que el tiempo pasa volando, que en 2 parpadeos, estos niños que tenemos ahora mismo en nuestras aulas estarán gobernando sus propias vidas y estarán tomando decisiones sobre ellos y sobre los que nos rodean. Y que ahora mismo en las aulas que tenemos nosotros, y que hay un maestro y una maestra con ellos, ahora mismo en nuestras aulas están los futuros presidentes o las futuras presidentas de nuestras naciones, está el futuro panadero que ayudará a alguien cuando lo necesite,
está el futuro marido que probablemente sabrá tratar a su mujer y lo más importante y en resumen, están los futuros adultos que sabrán probablemente cómo tratar a los niños. Así que simplemente decir que ¿por qué es tan importante la empatía en la escuela? ¿Por qué debería estar allí lleno de maestros esto? Pues por lo que habéis visto en este grupo. Así que gracias y ha sido un placer. El tema que nos convoca, perdón, buenas tardes a todas y a todos, que nos convoca esta tarde es el enfoque sistémico de la protección integral y la violencia. El cómo realmente el enfoque sistémico puede ser o es la respuesta para realmente prevenir y atender la violencia. La definición que desde la perspectiva misma de la ley en El Salvador se propone como enfoque sistémico es justamente la que relata el artículo 103, en donde dice que es el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones públicas y privadas cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, y esta coordinación supone un proceso de articulación que contempla acciones internas y externas para las instituciones integrantes del sistema de protección. Quizá a mí me parece bastante inteligente y veo que realmente es un modelo que ahora realmente están adoptando. El gobierno mexicano, tengo entendido que tiene una ley muy parecida a esta en el sentido de darle una visión sistemática, sistémica a la protección de la niñez. Y me parece muy inteligente porque consignar los derechos de las niñas y los niños a un órgano, a un ministerio, a un órgano determinado es complejo, porque definitivamente los derechos de las niñas y los niños están interrelacionados de tal manera que nos obliga a acciones integrales e integradas. Comentarles también que el logro de esa definición se hace a partir de que la ley es construida de una manera muy participativa y democrática, fue ampliamente consultada en todo el territorio, pero también fue con todos los sectores y los niños y niñas formaron parte de esa consulta. Quizá comentarles de que, si bien es cierto, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en El Salvador es una ley bastante acertada en términos del enfoque en sí, también es una ley que representa muchísimos desafíos, porque el enfoque sistémico representa muchísimos desafíos en su implementación misma. El esquema de nuestros enfoques sistémicos es justamente este que van a ver ahí. Y si se pueden dar cuenta, coloca al CONNA como un ente rector o articulador de todo el sistema, pero en el CONNA mismo en sí están 5 carteras de Estado que son las que representan justamente el gabinete social del país. Está el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, está el Ministerio de Trabajo y está un determinante importante, el Ministerio de Hacienda, está la plata, está el dinero ahí metido, está la Hacienda Pública, está la Tesorería de la República. Pero además, la ley también como fue construida tan participativamente, la sociedad civil pujó para que formara parte de ese ente colegiado llamado CONNA. El Consejo Directivo, por lo tanto, está conformado por 5 representantes de los ministerios, un representante del Ministerio Público, 4 representantes de la sociedad civil y un representante de los gobiernos municipales. O sea, porque la ley propone justamente el mismo modelo que está a nivel nacional, a nivel territorial también propone exactamente lo mismo, y lo articula, tanto lo nacional como lo local. Interesante también es que coloca dentro de esos espacios un ente que antes funcionaba como ente político y además programático y ejecutor de programas, como era el ISNA, que es el Instituto Salvadoreño de la Niñez y de la Adolescencia, que era el ente que llevaba anteriormente justamente los 2 roles, el implementar los programas y la política pública de niñez en el país. Pero el Estado salvadoreño se dio cuenta de que era totalmente equivocado, que realmente tenía que consignar el mandato de articular y rectoriar el sistema a una entidad propia, porque es difícil realmente y complejo para implementar también programas siendo un ente político. Y dentro del mismo sistema coloca siempre también al órgano judicial, articulado obviamente con todo el sistema de protección, tanto con el CONNA como con el ISNA, como con los municipios. Y algo bien importante que ustedes podrán leer ahí,
que dice red de atención compartida. La red de atención compartida no es más que la sociedad civil formando parte del sistema, formando parte de la respuesta, porque la ley definitivamente coloca el principio de corresponsabilidad y nos dice los derechos de los niños son una responsabilidad de todas y de todos, no solo del gobierno, no solo de los gobiernos locales, también de nosotros y de nosotras también es parte de nuestra responsabilidad. El enfoque sistémico de la protección permite, primero, el diseño de programas articulados con una visión integral e integrada, evitando la segmentación en la atención del cumplimiento de derechos de las niñas y los niños. Permite también evidenciar a la niñez en los presupuestos de cada una de las carteras de Estado. Estando la hacienda pública en el espacio del ente rector, permite que esas decisiones tan estratégicas a la hora de colocarle plata a las carteras de manera etiquetada hacia la niñez sea posible. Convoca además a la sociedad civil bajo un principio de corresponsabilidad a ser parte de la respuesta junto al Estado y sus programas. Además, el funcionamiento provoca o permite el funcionamiento sinérgico de las diferentes partes articuladas en ese sistema y facilita la inclusión de aquellos sectores más excluidos como lo son las niñas con discapacidad, en riesgo de calle, trabajadoras, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y entre otros. Quizá un poco por qué el enfoque sistémico para prevenir violencia o para atender violencia. Bueno, quizá en El Salvador, como es un país, como ya lo decía UNICEF también, somos el país más violento para las niñas y los niños. O sea, somos el primer lugar en la tasa de homicidios a nivel mundial, o sea, contra la niñez, o sea, realmente es altamente preocupante. El homicidio es la principal causa de muerte en los varones adolescentes, o sea, eso también nos resulta tremendamente grave. Un 43% de los estudiantes de sexto grado han sufrido alguna forma de bullying, o sea que la violencia, las diferentes expresiones de la violencia están presentes e impactando a la niñez diariamente. Esos son los casos que se atendieron en la Junta de Protección del CONNA. Y quizá entonces, ¿qué nos permite, además de todo lo anterior, en el tema de violencia? Bueno, considerando que la violencia es un problema estructural, permite un abordaje desde los diferentes determinantes, no solo atiende una, no solo atiende, no consigna la responsabilidad de la atención en violencia a únicamente el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, sino que se la consigna a educación principalmente, a salud también para atender la atención de víctimas y a todas las carteras de Estado de manera articulada dentro del Consejo. Además, aprovecha la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de programas tanto de prevención de la violencia como la atención a víctimas. Aquí es interesante porque aquí voy a colocar también un ejemplo muy concreto. Dentro de las lecciones aprendidas en la implementación del enfoque sistémico nos dimos cuenta de algo grave, muy grave. Si bien es cierto, el sistema consideró todas esas partes claves, dejó algo por fuera que era lo más trascendental, la participación de las niñas y los niños dentro del Consejo del CONNA. Pero en el plan internacional nos inventamos un modelo que permitiera realmente articular la voz y la mirada de las niñas y los niños a través de un consejo consultivo de niñez que fuera representativo de todo el país y que además considerara también un elemento totalmente integrador, pero sobre todo que fuera incluyente. En ese sentido, nos permitimos realmente que ese ahora consejo, que lo conforman 14 niñas y 14 niños, es el ente actual que retroalimenta y coloca los temas en la agenda de ese órgano colegiado, articulador y rector. O sea, los niños y las niñas hablan directamente con los ministros, hablan directamente con las ministras, hablan directamente con los tomadores de decisiones, hablan con la sociedad civil. También nos dimos cuenta de que una de las dificultades más grandes también fue el hecho de considerar de que la definición de los mecanismos de articulación de ese sistema, porque es como articular un montón de partes, ¿no? O sea, ha sido como el desafío más grande hasta ahora enfrentado. La ley en el cumplimiento ha ido avanzando a grandes pasos, sin embargo, ese es el tema pendiente ahora en la agenda, el cómo articular, porque ahorita el sistema, le hacían falta 3 partes, ya están conformadas, pero ahora estamos con el desafío de cómo articular ese gran sistema que nos hemos pensado y que realmente es la respuesta para el tema de violencia en el país. Quizá dentro de las recomendaciones, o sea, que los gobiernos deben asumir el reto que representa el derecho a la protección de las niñas y los niños, obviamente es generarle conciencia al gobierno, no únicamente con datos, sino que también humanizando cada uno de los casos. Cada niño, cada niña que muere en el país realmente debe de importarle al gobierno, debe de importarnos a todas y a todos. La violencia debe abordarse de las diferentes determinantes, o sea, las culturales, las sociales, las económicas, y a través de un trabajo articulado entre las carteras de Estado,
de la seguridad pública, trabajo haciendo los gobiernos municipales también, que forman parte también del sistema. La seguridad de la niñez y la adolescencia debe ser considerada una prioridad en el ámbito de la seguridad pública, con protocolos de actuación definidos ante vulneración de la integridad personal, y es necesario incorporar el enfoque de derechos humanos en la institucionalidad de la seguridad pública. Un personal con formación de derechos humanos y competencias para el abordaje de la violencia adquiere habilidades y herramientas para ser mediador en situaciones difíciles de conflicto. Quiero cerrar diciendo que realmente celebro enormemente el que muchos países estén adoptando justamente este modelo de enfoque sistémico, porque se ve entonces que definitivamente El Salvador no se equivocó. Nos atrasamos un poco en la definición de la ley, en el diseño de la ley, pero esa era la respuesta, esa es la respuesta. Y creo yo que por lo que he escuchado, porque lo he escuchado ahora a Brasil, lo he escuchado a México ahora temprano, es justamente el nuevo enfoque, el enfoque sistémico para poder realmente atender y darle respuesta a la garantía de derechos de las niñas y los niños. Muchísimas gracias. Trabajamos con todas las secundarias del municipio, 7 secundarias. Elegimos trabajar con alumnos de segundo de secundaria porque son los que ya tienen un año de experiencia en la escuela, en ese nivel, y todavía van a estar un año más. Entonces tienen como la visión de lo que sucede en la secundaria y tienen también la posibilidad de incidir, ¿no?, más adelante. Este fue un proyecto financiado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública. La convocatoria fue intervenir en escuelas de educación básica para la prevención de la violencia y la discriminación. ¿Qué hicimos? En lugar de llegar con talleres sobre qué es el bullying y cómo hay que comportarse y lo que hay que hacer, lo que decidimos fue preguntarle a los adolescentes qué opinaban ellos y qué situaciones observaban sobre violencia y discriminación en sus escuelas. ¿Por qué? Pues ellos son los expertos al respecto, ¿no? Entonces hicimos una serie de talleres, fueran 4 sesiones de 1 hora cada una, o sea, realmente poco tiempo. Las escuelas estuvieron muy abiertas porque no les exigíamos mucho tiempo de su programa, y hicimos una serie de actividades con ellos en donde ellos y ellas describieron las situaciones de violencia y discriminación que encontraban en sus escuelas. Esto es muy interesante porque fue toda una generación, es decir, todos los alumnos de ese grado del municipio participaron. Entonces también consistió en un diagnóstico sobre qué es lo que sucede en los planteles en el municipio. Las actividades consistían, 1, en opinar al respecto sobre qué situaciones; 2, hacer un análisis de esas situaciones, qué actores intervenían en esas situaciones; y 3, hacer una serie de propuestas a esos actores, es decir, propuestas a los mismos alumnos, a los maestros, directores, padres de familia y autoridades municipales, que eran los actores que ellos detectaron que tenían que ver con el fenómeno, ¿no? Y después lo que hicimos fue convocar a voluntarios, los mismos estudiantes que quisieran. Conformaron un grupo juvenil promotor, participaron chicos y chicas de todas las escuelas, decidieron hacerlo 16 adolescentes, y junto con ellos sistematizamos la información que surgió de los talleres, es decir, fueron ellos mismos los que organizaron las opiniones de sus compañeros y trabajaron en presentaciones. En la anterior diapositiva están trabajando, ahí los ven, organizando con papeles en el piso, y así fue muy interesante cómo lograron hacerlo. Y después diseñaron una serie de presentaciones a través de canciones, sketch, fotografías, etcétera, para regresar a sus escuelas y decirle a sus compañeros, a sus maestros y a los directores lo que habían encontrado. Es decir, qué era lo que estaban diciendo todos los adolescentes de esas edades del municipio acerca de la violencia y la discriminación en la escuela. Esa es una de las presentaciones en un auditorio. Las presentaciones fueron maravillosas porque había opiniones
que fascinaban a sus compañeros, entonces había ovaciones, ¿no? Y había abucheos también, estaban los directores, etcétera, ¿no? ¿Qué opinaron los niños y las niñas, los jóvenes? No, todavía no. ¿Qué opinaron? Opinaron, bueno, nos señalaron una serie de situaciones que como adultos no consideramos como violencia o discriminación. Señalaron una serie de cosas que para nosotros pasan desapercibidas. Por ejemplo, discriminación. Los baños de los maestros están limpios, los de los alumnos no. Tienen espejo los baños de los maestros, los de los alumnos no, por ejemplo, ¿no? Otra situación de discriminación. ¿Por qué los niños no podemos venir a la escuela peinados como se nos dé la gana? ¿Por qué? No hay una respuesta real, ¿no? Es decir, es una regla que se ha inventado, no sabemos dónde, no está escrita en ningún lado, pero en todas las escuelas sucede eso, ¿no es cierto? En fin, ellos empezaron a señalar una serie de cosas que para nosotros pues, no están ahí tan presentes, no nos parece que eso sea un acto de discriminación, ¿no? Violencia. Para nosotros es violencia que los maestros lleguen de mal humor en la mañana, ¿no? Queremos maestros contentos, que les guste trabajar. Para nosotros es violencia que no nos dejen tener novio en la escuela, porque nos ven de la mano y nos regañan, por ejemplo. Bueno, ustedes pueden consultar todas las opiniones, se hizo una publicación con todas esas opiniones, está en línea, se llama Voces Juveniles para la Convivencia Escolar, la pueden bajar, es gratuita. La publicación se repartió en las escuelas, a los directores y está en las bibliotecas. Y bueno, después de esta experiencia, los chicos del grupo juvenil promotor decidieron seguir haciendo proyectos, querían seguir trabajando juntos, realmente fue para ellos una experiencia maravillosa, ¿no? Y sucedieron también hubo consecuencias. Por ejemplo, hubo directores, o sea, un director sí decidió hacer algo con los baños, ¿no? Los involucró también a los alumnos y se trabajó al respecto. Otro director decidió abrir un espacio de escucha para los alumnos, para los niños y niñas que quisieran abordar el problema de sentirse acosados o de violencia familiar, etcétera. Y se hizo una alianza con el DIF municipal también para poder llevar ese espacio a la escuela. Y después de los talleres, los adolescentes se acercaban a nosotros pidiendo ayuda, porque cuando das confianza, piden ayuda, ¿no? Entonces hubo también esa posibilidad. Abrimos una alianza con terapeutas locales que nos empezaron a donar horas de terapia gratuitas para poder hacer un acompañamiento emocional a algunos chicos que se acercaban, ¿no? Y bueno, ¿a dónde llegamos? Digamos que las conclusiones para mí más importantes son, primero, que casi siempre somos nosotros los que sistematizamos la información. Y cuando sistematizamos junto con los chicos también se imprime la visión de ellos. Entonces, me parece que tendríamos que empezar a practicar más que pudieran ellos incluirse en estos procesos, que no sean exclusivos nuestros. Una cosa es escucharlos y otra es involucrarlos más a fondo en la investigación, tomando decisiones, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dijeron en conclusión? Es que la estructura escolar en sí misma es promotora de la violencia y la discriminación. Es decir, los adultos estamos inmersos ahí y no lo vemos. Entonces necesitamos vernos, fue un espejo clarísimo que nos pusieron y necesitamos tener mucha más sensibilidad al respecto. Y me parece que los programas de prevención y disminución de violencia y discriminación no van a lograr nada si seguimos pensando que es un problema exclusivo de los adolescentes, que nosotros somos los que sabemos y tenemos que ir a decirles cómo comportarse, y si no nos vemos como parte del problema, ¿no? No vamos a realmente avanzar. Eso es un poco lo que queremos compartir con ustedes, ¿no?
Y en ese sentido, la visión de los adolescentes tiene que estar en el diseño de los programas, no nada más ir a ver qué opinan. Necesitamos hablar con ellos y entre todos diseñar programas que sean reales, que trabajen más a nivel estructural, porque la violencia y la discriminación es un problema estructural en nuestras instituciones. En fin, pueden consultar la investigación y para que, pues, en la medida de lo posible puedan replicar esta experiencia. Muchísimas gracias. Lo que yo tengo para contarles hoy es una iniciativa en la que de pronto nos encontramos en muchos puntos. Este fue un proyecto que nos financió a nosotros la delegación de la Unión Europea y lo hicimos en consorcio con la Universidad de San Buenaventura, que es a quien yo represento, una ONG italiana que se llama Amici dei Bambini, una institución privada que es la Fundación CRAN, la Asociación Scout de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ente rector en el país, quien está encargado de manejar todo lo que tiene que ver con temas de infancia y adolescencia. Entonces, lo que nosotros hicimos, si quieres por favor, fue partir de lo que veníamos escuchando, y es que nosotros no podemos pensar las normas, ni las leyes, ni los cambios desde acá. Nosotros tenemos que empoderar a nuestros chicos para que ellos mismos digan cómo están viviendo esa situación, porque lo que para nosotros puede ser muy bueno, es posible que para ellos no lo sea. Ese fue como el principio del cual quisimos partir, y para ello comenzamos a implementar una serie de talleres, si quieres lo cambias por favor, una serie de talleres a nivel nacional. Nuestro país tiene 33 departamentos, el equivalente a los estados mexicanos, y nos encargamos de asistir a los 33 de manera paralela durante un año. En ese año trabajamos con chicos que están bajo protección del Estado, con niños que no tienen ningún proceso abierto también, niños común y corriente que viven en su casa con su familia, y con niños, niñas y adolescentes de algunas etnias que tenemos presentes todavía en nuestra nación. Entonces con ellos trabajábamos semanalmente, primero escuchándolos qué pensaban ellos de sus derechos, qué saben de los derechos, qué tanto de verdad tienen conocimiento, cuáles son los mecanismos que existen en nuestro país para defenderlos, para garantizarlos. Y a partir de eso comenzamos a mostrarles qué era aquel documento de la Declaración de los Derechos de los Niños, si realmente tenía que ver con lo que ellos estaban pensando o no, y a partir de ahí cómo ellos veían su situación y qué querían proponer. Luego de haber hecho ese trabajo durante todo un año, los reunimos en Bogotá, que ya de por sí fue una experiencia muy significativa, porque muchos niños nunca habían salido de sus lugares de vivienda, ni hablar de un avión. Entonces, aquellos chicos que se subieron a un avión por primera vez en su vida para ir a la capital del país y reunirse con otros niños y otros adolescentes que vivían lo mismo que ellos, que tenían las mismas dificultades o las mismas alegrías, de por sí ya significaba mucho. Cuando nos reunimos en Bogotá esa semana, ellos pudieron compartir la experiencia de ese año y decir, yo represento a este departamento y en mi departamento estamos pensando así. Creemos que la necesidad en nuestro caso es esta o es esta otra. Intercambiamos esas ideas y construimos un documento que es este, no tengo muchos, pero para los que les alcance ahorita se los haré llegar. Este documento es la Carta de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes según lo que ellos mismos viven, sienten y sueñan. Aquí todos los dibujos, todos los textos están hechos por ellos. Realmente lo único que hicimos fue de pronto meter la mano en ortografía, porque pues no podíamos dejarlo pasar, aunque fue una discusión fuerte porque no queríamos hacer ningún tipo de ajuste, pero pues creo que tocaba. En esa medida ellos se organizaron en 3 escenarios. Partieron de un mundo real donde nos mostraron todas aquellas cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien y, como decías ahorita, que son discriminación, que son abusos, que de pronto son inobservancia de los mismos derechos. Luego de ello, ellos pensaron en un espacio ideal. Los mandamos a un mundo fantástico
donde ellos mismos iban a poner sus normas y sus leyes. Y partiendo de esos dos escenarios, construyeron el mundo que creen que puede ser posible. Lo que tenemos, pero lo que también nos gustaría que tuviéramos. Entonces, ¿qué anotaron ellos en cada uno de estos escenarios? En el mundo real, nos hicieron mucho énfasis en que la palabra de un niño, niña, adolescente vale. Por el hecho de que sean menores de edad no significa que no cuenten sus opiniones. Ellos quieren ser escuchados, quieren que les permitamos tener injerencia en la elaboración de las políticas públicas. Por ejemplo, los niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son aquellos chicos o chicas que están bajo protección del Estado por alguna vulneración o inobservancia de sus derechos. Y nos decían cosas como que ellos tienen derecho a que un 24 o un 31 de diciembre puedan compartir con sus familias. En nuestro país, afortunada o desafortunadamente, todavía tenemos instituciones, los niños están institucionalizados, entonces Navidad y Año Nuevo son fechas que no comparten con sus familias. Y ellos piden a gritos que al menos ese día los dejen ir, compartir con papá y mamá o con los hermanos y regresar. Ellos dicen, yo regreso al día siguiente, no tengo problema, pero es una fecha que quiero estar en familia. En cuanto a la educación, nos insisten que hace falta mayor, no tanto la cobertura, sino la calidad, y que los escuchemos. Por todos los medios nos han pedido que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen. En el siguiente escenario que planteábamos, que era el viaje al espacio, decían que ellos tenían derecho a soñar sin fin, que los dejáramos y nosotros los estábamos limitando, que ellos tenían derecho al amor infinito, derecho a la locura, derecho a que los tratemos por igual. Me llamaba mucho la atención lo que tú decías ahorita, cuando hacemos de pronto esas discriminaciones sin quererlo, pero ellos lo perciben y lo sienten, en vez de que sea así de chiquito, lo perciben así de grande. Entonces, en eso nos hacían mucho énfasis, que cada uno de los niños tuviera derecho a la vida y que sus madres no los abortaran. Y lo dicen niños, niñas y adolescentes. A no ser obligados a prestar un servicio militar o a tomar parte en un conflicto armado. Y en el otro escenario, aquel mundo en el que ya hacemos como esa fusión, lo primero que nos dicen es lo que nos han insistido, que todos los niños, niñas sean escuchados. Que no exista sentencias de muerte en ningún lugar del mundo, ni la pena de cadena perpetua. Nos piden que el mundo no tenga fronteras, que no existan las visas, que hablemos todos un mismo idioma, que no existan presidentes ni reyes, solo gestores de paz. Y estas son palabras de los niños colombianos. Yo insisto, aquí nosotros no hemos metido la mano sino en la ortografía. Esto es lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, con ese documento, nosotros, ¿qué hicimos? Si quieres pasarla, por favor. Nos reunimos con las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y los mismos niños fueron los que les dijeron, mire, esto fue lo que nosotros hicimos. Nosotros necesitamos que nos escuchen. Tenemos derecho a que esto sea tenido en cuenta. Creo que ha sido un proceso un poco complicado, larguito, pero ha dado muy buenos frutos realmente. Si quieres la pasas, por favor. Y en esa medida yo quisiera hacerles una invitación, como dice acá. ¿Tú qué estás haciendo por sus derechos? Nosotros creemos estar haciendo mucho, pero realmente no los estamos escuchando. Es importante verlos como sujetos activos, como ciudadanos que son. Y en esa medida que ellos pueden opinar, participar y tienen unas ideas excelentes para poder trabajar en las políticas públicas que los involucran y les garantizan sus derechos.